Muy bien, seguimos acá en Pensar en Nada y vamos a hablar de economía en este momento porque hay varias cosas que nos preocupan relacionadas con los precios. Ahora leíamos en estas últimas horas que deja de funcionar el programa Precios Máximos, sigue Precios Cuidados, pero hay varias cosas que están relacionadas con los precios y la inflación y queríamos hablar con alguna persona que nos pudiera ilustrar un poquito qué está pasando, sobre todo también con un tema importante como el precio de las carnes, ¿no? Y estamos, si no me equivoco ya, Elena, en contacto con Nicolás Pertierra, del Centro de Estudios Scalabrini Ortiz, a quien ya saludamos. Buenos días, Nicolás, te saludamos Elena y Diego de Pensar, ¿cómo estás? Buenos días, ¿cómo están? Muchas gracias por comunicarse. Hola, Nicolás, Me- gracias. Te escuchamos A perfecto. ustedes. Impecable. Bien, bueno, Nico, bueno, nada, nos preocupa el tema de, ahí mencionábamos en nuestro bloque de actualidad y recién en la introducción, varias cosas relacionadas con los precios, ¿no? Se leía por ahí que cierra a precios máximos, pero seguiría a precios cuidados, y hay otro programa que surge ahora en estas últimas horas relacionado a que podría comenzar a aparecer los precios en la etiqueta de los productos. Bueno, nada, uno de los temas también picantes de las últimas semanas fue el tema de la carne. Sabemos que se había cortado la exportación justamente, pero de alguna manera no funcionó tanto para bajar los precios en el ámbito local. Bueno, queríamos escucharte Bueno, queríamos a escucharte. Sí, respecto a lo de precios máximos, es un programa que se instauró, ni bien se decretó la emergencia sanitaria como respuesta a la coyuntura específica del COVID, y el Ministerio de Desarrollo Productivo desde un inicio lo había planteado como un programa transitorio. Y de hecho, hacia fin de año pasado ya varios productos habían salido del programa por decisión del ministerio. Lo que demoró, me parece, su fin total, como el que pasó ya estas últimas semanas, fue el hecho de que a medida que se iban sacando productos de ese programa, la inflación se iba acelerando, ¿no? Lo que vimos entre fines del año pasado y principios de este. Me parece que en ese periodo también hubo una posición negociadora del gobierno un poco más dura, no apostando tanto a la buena voluntad o respuesta de las empresas alimenticias, y eso sirvió para dar con un nuevo programa, que es el de Super Cerca, que coexiste con Precios Cuidados justamente porque tiene, me parece, otro objetivo en cuanto al canal comercial, ¿no? Porque siempre se mencionó respecto de Precios Cuidados que era un buen programa, una referencia, algo útil, obviamente, que daba una respuesta en un contexto de inflación, pero tenía un alcance acotado porque estaba destinado a las grandes cadenas de supermercados. Y sabemos que eso es como un tercio del total de la comercialización, ¿no? Que queda un gran universo por fuera de eso. Y justamente lo que viene a complementar este programa es eso, llegar a otro tipo de comercios más de cercanía, más de pequeña escala, también ofreciendo una canasta de productos con un precio determinado durante 6 meses, ¿no? Algo que por ahí había estado faltando no solo en los últimos meses, diría desde los principios de Precios Cuidados, que ya lleva casi 10 años, ¿no? Claro, claro, buenísimo. Ese sería entonces súper cerca. Claro, exactamente. Buenísimo. Y comenzaría a implementarse en estos próximos días, súper cerca. Sí, exactamente. Por eso también, como obviamente son muchos más locales de alguna manera, más difícil de fiscalizar punto por punto. En los supermercados son varios, pero es mucho más fácil ir a ver la góndola de los grandes centros comerciales. En este caso, como eso no es tan sencillo, por eso se implementó y era tan importante que los productos tuvieran el precio en el paquete, ¿no? Como referencia y uno ya supiera cuál tiene que ser la referencia para ese producto específico. Buenísimo, claro. Bárbaro. ¿Y qué pasa en relación con el tema de la carne? Sabemos también que Bien. el CESO sacó un documento relacionado
a este producto. Sí, nos parecía muy importante el tema de la carne porque si nos tenemos que parar en estos días y vemos la inflación, por ejemplo, acumulada, la inflación promedio, ¿no? La inflación general, vemos que está en torno al 21%. Y cuando vamos a analizar, nosotros también viendo precios de supermercado de referencia, por ejemplo, de algunos cortes típicos de carne, asado, vacío, bola de lomo y roast beef, lo que vemos son incrementos que van, en el mejor de los casos, entre comillas, ¿no? Por decir de alguna manera, del 27% al 58%. O sea, en todos los casos muy por encima del promedio de 21% que decíamos para toda la economía. Entonces me parece que eso ameritaba también, viendo que el consumo de carne vacuna es de los más bajos en términos históricos, ameritaba tener alguna política, ¿no? Alguna medida específica para ese sector, porque realmente se estaba haciendo prohibitivo para muchas familias poder acceder a lo que antes era algo más usual, ¿no? Nicolás, y esta medida del cierre transitorio de las exportaciones, bueno, supuestamente, digamos, con la intención de mejorar el precio, de que el precio baje para el mercado interno, para el consumo interno, bueno, no, como por lo que estás diciendo, no funcionó. ¿Qué otras medidas puede haber? O sea, digo, pareciera como que son, digamos, como que no hay una conexión, o la sensación que nos da, ¿no? A los consumidores y las consumidoras de que van haciendo como respuestas fraccionadas y no hay algo integral contra la inflación. Tal vez no se pueda, ¿no? Pero bueno, no sé, es la pregunta. Sí, respecto a lo de la carne en particular, algún signo positivo, por decir de alguna manera, hubo, pero que todavía no se transmitió a la góndola final, porque si vemos los precios del ganado en pie, por ejemplo, en el mercado de Liniers, que es un mercado de referencia, ahí se observa una baja en torno al 5-10%, desde los precios que había antes de la medida. Entonces, ahí hay por ahora algún efecto de corto plazo, todavía no se ve trasladado a la góndola, pero sí coincido en el diagnóstico de que esto tiene que ver con una medida para un mercado puntual que está muy por encima del 21%. Con el 21%, digamos, con la inflación general, todavía no ha habido un buen resultado, una respuesta integral. Que me parece lo que está faltando ahí es, si uno tiene que ver lo resumiría el abordaje de la inflación en tres frentes, ¿no? Uno microeconómico, que es relevante, como estos casos puntuales que estamos diciendo. Otro macroeconómico, que tiene que ver con la estabilidad del tipo de cambio, que no haya devaluaciones bruscas, que la tasa de interés ayude a moderar la inflación. Todo eso se está dando, tarifas, precios clave que sabemos que se está dando. Y después me queda un tercer aspecto que es más político, institucional, que ahí me parece que se cumplió en parte porque, por ejemplo, cuáles fueron los reclamos o los reclamos salariales, lo que se firmó por parte de los pedidos de los sindicatos, estuvo muy alineado a lo que era la pauta oficial de un 30-35%, ¿no? Pero sin embargo, en el sector empresario, ahí sí me parece que faltó una respuesta que no estuvo a la altura del resto de los sectores sociales, de lo que aportó el gobierno, de lo que aportaron los sindicatos, y me parece que la falta estuvo sobre todo en el sector empresario estos últimos meses, ¿no? Entiendo también, obviamente, que es un sector muy heterogéneo, que en algunos sectores puede haber casos de botella, en otros puede haber especulación, en otros puede haber todavía incredulidad, pero me parece que ahí falta todavía algo, un actor que tiene que aportar que todavía no ha aparecido, ¿no? Nicolás, te pregunto, porque escuchaba en estos días algo en relación a esto que te voy a preguntar y me lo quedé pensando y me quedó haciendo ruido. Es importante, es vital la informalidad que tiene el mercado de la carne al momento de bajar del camión al supermercadista, al carnicero, y también el momento que el carnicero vende el producto al consumidor. Es una cuestión vital a esto de la inflación, a que se vayan los precios justamente a nivel de informalidad, al no tener ticket, al no emitir factura, que los precios no puedan ser controlados.
No, a mí me parece que hay, sobre todo en el caso de la carne, un factor por el lado de los costos y los precios internacionales que es innegable, ¿no? Porque incluso la FAO sacó un reporte las últimas semanas de los incrementos internacionales, estamos hablando de los alimentos, en torno a un 40%. Vemos que el maíz aumentó en dólares más de 100%, y el maíz es el principal insumo, digamos, para la producción y alimentación de la carne hoy en día. Entonces, ahí hay factores de los costos que, si no se modifican retenciones, eso lógicamente va a impactar en la base de la cadena, ¿no? Sí, igual me parece importante lo que destacás, porque es evidente que a la hora de sentarse con una cadena productiva, sentarse con un sector a intentar cuestiones más, como decíamos, ¿no?, microeconómicas, de ir trabajando eslabón por eslabón, lo lógico es que partan todos los actores de las mismas condiciones, ¿no?, con algún criterio de equidad, y que no haya algunos que estén pagando de alguna manera el precio, que puedan pagar un precio más alto por el ganado en pie porque después evaden algún impuesto, esquivan alguna regulación, digamos. Eso me parece que es algo básico a la hora de empezar a negociar, que partamos todos de la misma igualdad de condiciones, ¿no? Y obviamente es relevante en este contexto donde hay maniobras de todo tipo. Exactamente. Bueno, Nicolás, queda así bastante claro, ¿no? Nos abriste el panorama y bueno, como con todas las, digamos, se pueden tener también buenas intenciones, buenas ideas, pero digo, hay un factor que mencionaste que tiene que ver con lo político, con lo institucional, que bueno, que sería como la pata que hay que seguir reforzando y que uno espera que desde el gobierno se aplique, ¿no? Sí, sí, sobre todo porque para adelante, ¿qué ve uno de la inflación? Y uno no ve tarifas disparándose, no ve tipo de cambio disparándose. Entonces hay muchas cuestiones que tenderían a pensar que la inflación tiene que ir moderándose. Bruscamente, que de repente estemos en 1 o 2% de inflación, es difícil, pero me parece que hay un aporte de varias cuestiones que todavía falta que se complete con otra pata, ¿no? Bueno, muy bien, nos quedamos con ese mensaje esperanzador. Muchísimas gracias, Nico, por este contacto. Será hasta la próxima. Gracias a ustedes, buenas tardes. Buenas tardes. Chao. Era Nicolás Pertierra, economista del Centro de Estudios Scalabrini Ortiz.